Si quiere le da un aplauso al Señor y lo presentamos, ¿eh? Gracias, Señor. Deberes cristianos. Tenemos como iglesia, como cuerpo, tenemos deberes. Aquí el apóstol Pablo ya comienza del capítulo 12 en adelante de Romanos, comienza a hablar al cuerpo de Cristo, a la iglesia en sí, que somos nosotros como grupo, ¿ya? Y el miércoles el Señor nos hablaba de esta hermosa historia, este noviazgo, ¿cierto?, en el cual Abraham enviaba a su criado a buscar la novia para su hijo Isaac. Hermosa historia, nos deleitábamos y entendíamos que el criado era un hombre que temeroso de su Señor, en el cual juramentó y hizo un juramento con su Señor de cumplir, ¿cierto?, a cabalidad el objetivo que era llevarle la novia a su hijo Isaac. Y entendíamos que este criado representa en cierta forma a nosotros, a la iglesia en sí, también con este deber, con esta responsabilidad, en el cual el Señor puso, en este caso Abraham puso esa confianza en este varón, que era su criado. Él puso la confianza, amén, para que se pudiera cumplir la palabra, la promesa, en el cual estaba profetizado y sobre la vida de Abraham, de una gran descendencia, sobre aquel varón Isaac, en el cual la esposa tenía que ser la idónea, la que el Señor tenía predestinada para él. Y le pedía que no la sacara, ¿cierto?, de ahí, de la tierra de los cananeos, que donde estaban ellos. Perfectamente podríamos entender que él podía haber abusado de la confianza, pero él cumplió ese juramento. Y entendimos que nosotros también hacemos un compromiso con el Señor, en el cual tenemos que cumplir a cabalidad, que nosotros tenemos que guiar a la novia, a la iglesia, que somos todos nosotros, como cuerpo, como Cristo, como cuerpo de Cristo, amén. Y también con aquellos pequeños, aquellas personas nuevas, ovejitas que vienen llegando, amén, a la presencia del Señor. Ahí tenemos una visita, un varón de Valdivia. Dios te bendiga, hermano. Creo que no es casualidad que esté escuchando palabras del Señor. Y aquí el Señor va a continuar este mensaje de esta responsabilidad, de esta confianza que Él tiene para con la iglesia. Entendíamos que la iglesia que el Señor entregó los dones, los talentos, los ministerios para poder guiar a la iglesia, llevar a la novia a la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que algún día vamos a estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos creen que algún día nos vamos a presentar delante de Él y nos vamos a casar con nuestro Señor? Amén. Porque nosotros somos la novia, nosotros somos esa novia, ¿cierto?, que representa a la esposa de Isaac. Y creo que también cada uno de ustedes, no solamente nosotros los líderes, cada uno de ustedes tiene un deber, una responsabilidad, que le presentemos una novia sin mancha y sin arruga, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, amén. Denle un aplauso al Señor, porque creo que no es casualidad que usted esté en la casa del Señor, creo que no es casualidad que Dios le haya escogido, aleluya, y que Él haya puesto la confianza en usted. Así que hoy el Señor va a hablar que tenemos deberes, tenemos una responsabilidad, que no solamente venir a la iglesia, a alabar al Señor e irme. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad, y dice deberes cristianos. Amén. Amén. ¿Deberes a qué se refiere? Que ya es algo más serio, es un deber, ¿ya? Es un deber servirle al Señor. Es un deber que tiene usted. Es una responsabilidad que usted tiene, disponerse en las manos del Señor y ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces ya el apóstol Pablo comienza a hablar aquí a los romanos de que del capítulo 12 en adelante, los deberes de la iglesia, la función de la iglesia. Tenemos una función. Usted, como miembro del cuerpo de Cristo, tiene una función. Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego, mire, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aleluya. Sacrificio vivo, ¿saben que muerto no le servimos al Señor?
Mucha gente llega a su lecho de muerte y se arrepiente de no haberle servido al Señor. Lo he visto, gente que agoniza y se entrega su vida a Cristo, y sabemos que el Señor, aquella persona que se arrepiente, Dios perdona, aleluya, santo sea el Señor, amén. Pero muchos se arrepienten a última hora, ya cuando están a punto ya de expirar, de morir, y entonces a la verdad es que no vale la pena, como entendiendo que el Señor nos da vida con un propósito, amén. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, un sacrificio vivo. También está hablando de ¿a qué se refiere vivo? Entendemos que en el cementerio están los muertos, ¿ya? Y nosotros como hombres, como personas, como cristianos que somos, nosotros tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida, aleluya, santo sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Dice que Él nos hizo una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas. Jesús le habló a Nicodemo, a este hombre, este principal de los fariseos, le dijo que para entrar al reino de los cielos teníamos que nacer de nuevo. O sea, muere el viejo hombre y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Y esa persona es usted y yo. O sea, tenemos una vida nueva, espiritualmente hablando. Porque Jesús también le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo en las aguas y en el Espíritu. Amén. Antes estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivitos y coleando espiritualmente. Amén. Porque nosotros, para servirle al Señor, muertos no le servimos espiritualmente. Nosotros tenemos que estar vivos espiritualmente. Amén. ¿Y cómo yo estoy vivo? Congregándome, escuchando la palabra, leyendo la palabra, orando y buscando la presencia del Señor, conociéndole, amén, a través de su palabra, escuchando su palabra, recibiendo la fe. Dice que la fe es por el oír la palabra del Señor. Así que denle un aplauso al Señor porque está oyendo palabra del Señor. El Señor le escogió, le tiene aquí sentado para que usted se disponga en las manos del Señor. Por eso es un sacrificio vivo, ¿cierto? Presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, mire, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros tiene que haber, primero que nada, tiene que haber un arrepentimiento, ¿ya? Un arrepentimiento para que pueda el Señor obrar en esta nueva criatura, en este nuevo ser. Tiene que primeramente haber un arrepentimiento, ¿ya? Y para comenzar a nacer y a crecer, tenemos que, dice, renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestra forma de pensar ya no era como antes. Nuestra forma de pensar ahora es de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted, todo lo que está aquí, tiene que tomarlo y metérselo aquí, en su mente, ¿cierto? En su entendimiento. Amén. Usted tiene que comerse el rollo. Por ahí el Señor, Jehová Dios, le habló a un profeta, le dijo, ¿cómo le dijo? Cómete el rollo. Entonces usted tiene que comerse el rollo. Y usted va a ir cambiando su forma de, su entendimiento, su forma de entender, ¿cierto? Porque mucha gente dice, yo soy cristiano, pero a su manera, dice, a mi manera. Si usted no conoce al Señor, no le está siguiendo. Si usted no conoce al Señor, no está haciendo su voluntad. Usted tiene que conocerle y todo lo que está aprendiendo tiene que llevarlo por obra. ¿Vale? Entonces dice, no conforme a este siglo, sino transformados. Se fija, tiene que haber una transformación, porque Cristo vino a transformar. ¿Cuántos creen que Cristo vino a transformar? Cristo vino a transformar al mundo. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Sabe que el mundo sería distinto si todos tuvieran este privilegio de dejarse llevar por esta palabra maravillosa, que es la palabra del Señor? Los gobernantes, los presidentes, los reyes, aleluya. Qué hermoso sería que todos actuaran de acuerdo a la palabra del Señor. Tendríamos un mundo distinto, tendríamos un mundo diferente, aleluya. Santo sea el Señor. No estaríamos padeciendo los problemas que estamos padeciendo como nación, como país.
Pero bueno, creemos y tenemos la fe en nuestro Señor, que Él, lo que vino a hacer a la cruz al Calvario, no va a ser en vano. Aleluya, santo sea el Señor, porque Él dice que vino al mundo a salvar al mundo. Amén. Amén. Aleluya. Esa es mi fe. Amén. No sé si la suya. Amén, ¿cierto? Dile un aplauso al Señor, que vino a salvar al mundo. Santo sea el Señor. Entonces tiene que haber una renovación, tiene que haber una transformación, una renovación de nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento, de lo que yo entiendo ahora en Cristo Jesús. Para que dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. ¿Se fijan? Y después del versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, aquí está hablando el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, aleluya, miren, nos está hablando a cada uno de nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Aleluya. Aquí importante la humildad. Importante la humildad en los hijos del Señor. ¿Saben que Dios te puede usar poderosamente? Tremendamente te puede usar el Señor, aleluya. Pero la humildad tiene que estar en los hijos del Señor. O sea, muchos creen, ¿cierto? Porque Dios les comienza a usar, ya se sienten súper hombres, aleluya. Hombres poderosos. O porque tienen el conocimiento de la palabra. Pero siempre tiene que estar la humildad en los hijos del Señor. Amén. Que no tengas más alto concepto de sí, que es el que debes tener. Aleluya, santo sea el Señor. Es importante la humildad porque el Señor dice en su palabra que al altivo, al soberbio lo mira de lejos. Pero más al humilde dice que lo abraza, que está con él. Entonces, usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro. Y usted tiene una función. Y en esa función usted tiene que ser humilde, hermano. Tiene que ser humilde. Humilde porque el hombre tiende el hombre a enaltecerse. El hombre tiende a levantar el pecho. El hombre tiende a mirar sobre el hombro. Entonces nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a ser humildes. En lo que el Señor te esté usando, en lo que estés haciendo para el Señor, en la función que tú estés cumpliendo, siempre la humildad. ¿Ya? Amén. Así que denle un aplauso al Señor por eso, porque entonces aquí el Señor nos está enseñando ahora cómo nosotros tenemos que llevarla la iglesia, cómo tenemos que llevarla y presentarla a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese de la novia de Isaac. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? Rebeca. Eso, ya se fija, ¿no? Así que, bueno, si no se acuerda bien, vuelva a leer lo que se predicó el día, ¿se acuerda el día miércoles? Que era, ¿a dónde estaba? ¿Quién se acuerda? Génesis, ¿cuánto? Génesis 24. ¿Ya? Si no me equivoco, Génesis 24, ¿cierto? Cuando Isaac manda a buscar la esposa para su hijo, perdón, Abraham manda a buscar la esposa para su hijo Isaac. Ya, entonces, imagínense que nosotros estamos llevando a la novia, amén, y tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo bien, amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Entonces tenemos que hacerlo con humildad, amén, y siéntese alegre porque Dios le escogió y le dio esta responsabilidad, este deber, y Él está depositando su confianza en usted y en mí, amén. Siéntase privilegiado, pero siempre humilde. Siempre humilde. Sino que piense, mire, de sí con cordura. Cordura. O sea, con los pies puestos en la tierra. Amén. Con una mente sana, se puede decir. ¿Ya? Con cordura. ¿Ya? No con gordura, por si acaso. Ahí no malentendemos, no con gordura, porque a veces malentendemos y
y comenzamos a disfrutar, ¿cierto?, de las bendiciones del Señor y comenzamos a engordar un poquito, ¿ya? A nosotros nos pasa, nos invitan a los cumpleaños, nos invitan aquí y allá a almorzar y nos damos cuenta y empezamos a echar barriguita. Pero dice con cordura, se refiere, ¿cierto?, con los pies en la tierra, ¿ya? O sea, sin fantasía, ¿ya? Sin fantasía, ¿ya? Sino que piense de sí con cordura. Pero mire, dice, antes lo que es lo que decía, antes de la coma dice, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, coma, sino que piense de sí con cordura. Mire, y ahora dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos creen que el Señor a cada uno de ustedes le dio una medida de fe? Amén significa, ¿no? A unos más, a otros menos, a otros harta fe, a otros un poco de fe, ¿ya? A cada uno le dio una medida de fe. Pero nosotros tenemos que usar esa fe con cordura, con los pies bien puestos en la tierra. ¿Se fija, no? No fantasear, porque a veces fantaseamos, ¿cierto? No, yo tengo toda la fe del mundo, pero a lo mejor es una emoción nomás, es algo fantasioso. Nosotros tenemos que, por ejemplo, usar los dones, los talentos con cordura. Hablábamos que ¿cómo vamos a llevar a esta novia a la presencia del Señor? Con lo que el Señor añadió a la iglesia. ¿Qué le dio el Señor a la iglesia? Le dio los ministerios, los 5 ministerios. Dio talentos y dio los dones. Por ejemplo, si usted tiene el don de profecía, tiene que usarlo con prudencia, con cordura, ¿cierto? No se va a poner a profetizarle al hermano y el hermano no va a ir a la luna y el hermano va a creer. ¿Se fija, no? Tenemos que entregar una profecía. Si tiene usted el don de profecía, entregarlo con cordura, ¿ya? A veces la emoción nos engaña, a veces los sentimientos nos engañan. Siempre dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Si no tiene la seguridad, no le profetices, mejor calla. Nosotros siempre tenemos que entregar una palabra para edificar. Nosotros tenemos que entregar una palabra o un consejo siempre para edificarnos unos a otros, no para destruirnos, para edificar. Un comentario siempre para edificar a la iglesia, para edificar a tu hermano, no para hundir a tu hermano, no para hundir a la iglesia, no para provocar una herida, una raíz de amargura. Ojo, cuidado. Nosotros fuimos llamados para edificar la iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor y a su nombre, a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, papito. Él está hablando, ¿cierto? Cristo te ama, iglesia. Siéntete bendecido porque estás en la casa del Señor. ¿O quieres otro mensaje? Un mensaje en el cual te puede emocionar mucho, te puedes sentir muy bien dentro de la iglesia. Y sabes tú que la emoción, ahí a la vuelta de la esquina se te acaba. Aleluya. Pero yo como pastor, ¿qué es lo que me interesa a mí? Más que emocionarte, que tú tengas un buen caminar como hijo del Señor. Que sea un buen cristiano, que puedas cumplir los deberes que tienes como cristiano que eres. Eso es lo que más me interesa a mí. Porque algún día el Señor nos va a pedir cuenta, iglesia. ¿Qué saco con entregarte un mensaje de prosperidad y que te vas a emocionar y que te vas a sentir bien en el momento? Y afuera va a venir el ladrón y te va a robar supuestamente el gozo. Pero cuando el gozo está bien cimentado en la palabra, nadie te lo quita. Nadie te roba el gozo. Aleluya. Santo es el Señor. Amén. Por eso a mí me interesa que usted sea un buen cristiano. A veces van a haber mensajes diferentes. Por ahí mi maestro, un pastor coreano, pastor Yu, me enseñaba que nosotros tenemos que recibir los 5 sabores para nuestro cuerpo. Y usted está en la palabra le está alimentando. Tenemos que recibir los 5 sabores. ¿Ya? A veces la palabra es media amarga y nuestro cuerpo también necesita, ¿cierto?, un sabor amargo. Amén. A veces la palabra es dulce, grata para nuestro oído. También tenemos que recibir como cuerpo un sabor dulce. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Porque dice el versículo 4, nos vamos a ir
de versículo en versículo hasta donde alcancemos, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Se fijan? Un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Unos lavan la loza, otros hacen aseo al baño, otros hacen el aseo al salón, otros predican, otros son porteros. Todos tienen una diferente función. Todos tenemos una diferente función. Entonces tú tienes que entender para qué el Señor te llamó, a dónde Dios te va a poner, ¿cierto? ¿Cuál es la función que tú tienes dentro de la iglesia? ¿Ya? Porque tú tienes un deber, tú tienes una responsabilidad, iglesia. Ya esto ya no es un juego, ya esto no es solamente venir a divertirse, a emocionarse aquí a la casa del Señor, sino que tú tienes que entender que tienes un deber y tienes una función dentro del cuerpo de Cristo, aleluya. Y todas las funciones no son iguales, todos tenemos una función distinta, aleluya, santo es el Señor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro, dice, todos los miembros, los unos de los otros, o sea, todos dependen de uno, depende de otro. Amén. Así como nuestro cuerpo. Por ahí me acuerdo que un pastor hablaba de que las uñas también en nuestros pies tienen una función. Las uñas. Y daba el ejemplo que por ahí a una persona le sacaron las 10 uñas de los 10 dedos, imagínense, y que esa persona se iba para atrás. Ahí no sé realmente, pero cada miembro tiene una función. Amén. Así que el pelo también tiene una función. Nos protege, ¿cierto? Nuestro cuero cabelludo, nos protege del sol. Ya los peladitos no sé. Pero todo tiene una función. Amén. Así que usted siéntase importante, iglesia. Siéntase importante porque el Señor la escogió para ser parte del cuerpo de Cristo, aleluya. Ser parte de su cuerpo, aleluya. Yo cuando escuchaba estas palabras por primera vez, yo sacaba pecho y me sentía gozoso porque no siendo nadie, no siendo nada, el Señor me miró con misericordia, no siendo digno, me escogió para ser parte del miembro, para ser parte de su cuerpo. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces todos dependemos uno del otro, todos dependemos, iglesia. Por eso cuando nosotros veamos a un hermano mal, vamos de él y preguntemos al hermano cómo está. Lo veo mal, lo veo decaído. Hermano, ¿le puedo ayudar? ¿Se fija, no? Le puede echar una palabra, le puede dar una palabra de edificación. ¿Se fija, no? Porque si un hermano está mal o un miembro está mal, puede que todo el cuerpo esté mal. ¿Se fija, no? Cuando se duele un miembro, una parte de nuestro cuerpo, le duele a todo el cuerpo. Amén, iglesia. Así que dependemos unos de los otros. Un hermano barre, ¿cierto? Y el otro predica. Entonces todos dependemos, todos tenemos una función muy importante. Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones, miren, te fijas, ¿no? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Ahí está lo que yo le digo. Si usted tiene el don de profecía, úselo de acuerdo a la medida de fe, use el don de profecía. Amén. Con responsabilidad, con temor. ¿Ya? Que no sea como nosotros, que no sea el hombre el que profetiza. ¿Ya? Y de acuerdo a la medida que usted tiene de fe. Amén. Santo sea el Señor. Entonces, Dios entregó los dones a la iglesia. Porque la iglesia los dones tienen que desarrollarse. Los dones tienen que activarse en la iglesia. Usted tiene que pedirle al Señor: Señor, activa mis dones. Tú me entregaste 1 o 2 dones, no sé cuántos dones yo tengo, Señor, pero Señor, yo quiero servirte con los dones, ¿cierto? Y los talentos que tú entregaste a la iglesia. Por ejemplo, yo veo a mi hermana que a veces la toma el Señor y ella va donde la manda el Señor y comienza a orar por esa persona. Entonces ella tiene una función, ¿cierto? Tiene un don. Eso es un don. ¿Ya? El don de profecía. Y aquí
el Señor también a través de su palabra describe algunos dones. Aquí estamos hablando del don de profecía que sea usado de acuerdo a la medida de la fe. Versículo 7. O sí, de servicio, mire, también está el don de servicio, de servir. El servir las mesas, el cocinar, por ejemplo, si usted tiene esa gracia, ese talento de cocinar, ¿cierto? Servir las mesas, ese es el don de servicio, de barrer, un don de servicio. Y también es importante para el cuerpo de Cristo. ¿Ya? El don de servicio, el servir, y el que enseña en la enseñanza. Se fija que están bien calcados, bien marcados los dones. ¿Ya? O sea, el que enseñe, que enseñe. El que tiene el don del servicio, que sea de servir. ¿Amén? Porque a veces la queremos hacer toda. A veces la queremos hacer toda. Pero ojo, el Señor estableció, ¿cierto?, su cuerpo con cada miembro, ¿cierto?, que cada cual tiene una función bien establecida. Entonces comienza a preguntarle al Señor, ¿cuál es mi don? Comienza a preguntarle al Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Lo que le agrade hacer, por ejemplo, donde se sienta a gusto, donde se sienta útil. ¿Ya? Don de servicio, don de enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. ¿Ya? ¿Se fija, no? El que exhorta no puede ir a hacer otra cosa porque él está en la exhortación. ¿Se fija, no? Mire, esto es muy importante, iglesia. El llevar a la iglesia a la presencia del Señor es una responsabilidad de todos. Y a veces creemos que solamente del pastor o de los líderes que Dios levanta. Es de todos, cada uno tiene una función. Por eso Dios te entrega los dones y los talentos. Iglesia, amado hermano, recibe esta palabra con temor y responsabilidad. ¿Ya? Mire, dice que Pablo sembró, Apolo regó, ¿y qué tal el crecimiento? El Señor. ¿Se fijan, no? Aleluya, santo es el Señor. Entonces, ¿aquí qué está haciendo el Señor? Está sembrando la palabra. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que regar. Usted tiene que regar. Tiene que regar a los hermanos que vienen llegando. Tiene que regarle, tiene que echarle agüita a la plantita y para que vaya creciendo, pues, iglesia. Tiene que moverle la tierrita, tiene que abonarle y también tiene una función usted. Entonces, si usted ve a un hermano que está decaído, no es responsabilidad solamente del pastor ir y ministrarlo. Usted como hermano tiene una función, ¿cierto?, de ir y echarle la agüita. Por ejemplo, darle un abrazo. Hermano, Cristo te ama. Yo también te amo, hermano. Tira para arriba, hermano, yo estoy contigo. Te amo. El amor de Cristo, aleluya. Ahí te está regando. Entonces siempre tiene que entregar una palabra para edificar. No para condenar, ni para juzgar, ni para hundir y aplastar al hermano, no. Algún día el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces nosotros tenemos que edificar la iglesia. ¿Quién vive iglesia? ¿Y a su nombre? Entonces, ¿quién sembró? Dios. Es la palabra. ¿Quién regó? En este caso, sembró. ¿Quién sembró? Pablo dice, y regó. Apolo regó. Y el crecimiento lo da el Señor. Entonces usted tiene una función también, un deber. Hermano, no es solamente venir a alabar al Señor, escuchar la palabra e irme, no. Ya el Señor quiere que esta iglesia crezca. Tenemos que estar unidos. Mire, ¿quién nos está enseñando al Señor? El que exhorta en la exhortación, el que reparte, mire, también el que reparte con libertad, el que preside con solicitud. Amén. O sea, el que preside también no puede ser un tirano. ¿Se fija, no? No puede ser un dictador. ¿Ya? El que preside tiene que también serlo con solicitud. Escuchar, aprender a escuchar al pueblo. Amén.
Si vamos a elegir a un anciano, también sea con solicitud. Amén. Yo creo que ese hermano que está ahí se está levantando y hay que darle un liderazgo. Amén. El que lidera con, ¿cierto? Con solicitud. Amén. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Si usted tiene el don de misericordia, tiene que hacer misericordia con alegría, con gozo. No vaya enojado para allá a hacer misericordia, vaya al hospital enojado y tiene que entregarle paz. No, usted tiene que ir, ¿cierto? Con alegría, tiene que ir con gozo, aleluya. El que tiene el don de misericordia. Si le entrega un pancito al hambriento, tiene que hacerlo con alegría. Amén. Ahí nosotros vamos expresando realmente qué es lo que es el amor de Cristo, iglesia. ¿Qué saco con entregarte un mensaje que te emociones, iglesia, si no tenía un crecimiento, no tenía una madurez? Viene un viento o se levanta el río, ¿cierto? Y golpea la casa con ímpetu, y golpea la casa y la casa cae. Nosotros tenemos que estar firmes, firmes en la roca, que es la palabra y que es Cristo. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Amén. Con alegría, hermano. El amor sea sin fingimiento. Usted tiene que amar a su hermano sin fingimiento. ¿Sabe usted que si usted está amando a su hermano con fingimiento, le digo al tiro que no es amor de Dios? Es amor de hombre. Muchas veces el amor de hombre es hipócrita. El amor de hombre es fingido. El amor de hombre tiene algo de por medio, busca algo por interés. Pero el amor de Cristo no es fingido, el amor de Cristo de verdad, aleluya. El amor de Cristo se niega a sí mismo, aleluya, santo sea el Señor. Entonces usted tiene que amar a su hermano sin fingimiento, aleluya. Y aborrecer, dice, lo malo, seguir lo bueno. Denle un aplauso al Señor porque el Señor está enseñando a la iglesia. En lo que requiere diligencia, mire, lo que requiere diligencia, que no sea, dice, perezoso, ferviente en espíritu, servidor al Señor. No solamente ferviente en el amén, aleluya. No solamente ferviente en el amén, amén. Que no es malo. Yo tengo que ser ferviente en el espíritu, pero yo tengo que ser ferviente. ¿A dónde? Sirviéndole al Señor. O sea, si a mí me manda mi líder o me pide algo, usted no lo está haciendo para el hombre, usted lo está haciendo para el Señor. Si su pastor le pide algo, no lo está haciendo para el pastor, lo está haciendo para el Señor, y tiene que hacerlo con un espíritu ferviente, corriendo así, atento, así, pero con esas ganas, con ese deseo. No ir con pereza o ahí pidiéndole permiso a un pie para mover el otro así. Me mandó el Señor. No, usted tiene que ir corriendo, tiene que ser ferviente, sin pereza, sin flojera. Ahí tenemos el ejemplo de nuestro hermano Aldo. Amén. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano Antonio. Mire, más de 70 años nuestro hermano Antonio, ¿dónde está? Dígame, pastor, antes que yo le diga, pastor, ¿qué necesita? Él está dispuesto, un hombre dispuesto, y llega a correr al tiro, deja todo botado. Dios te bendiga, hermano Antonio. Denle un aplauso al Señor por nuestro hermano Antonio, amén. Por nuestro hermano Aldo, que Dios lo está levantando, amén. El que requiere diligencia, no perezoso, se fija, ¿no? Ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor. Amén. Joelito, ¿está ahí? Amén. Siempre escucho su amén en la prédica, pero parece que ahora no. Por eso le pregunto, ¿está ahí o no? ¿Sí está escuchando? Ya dijo. Los amenes también al predicador lo conectamos, iglesia. Amén. Dice 12, gozosos en la esperanza. ¿Se fija, no? Nuestra esperanza es Cristo, la venida de Cristo. Amén. Nuestro blanco es Cristo. Amén. Dice
sufridos en la tribulación, porque también vamos a sufrir, iglesia. Los grandes hombres de Dios sufrieron, padecieron tribulación, hermana María Verónica. ¿Cierto? Es normal que padezcamos tribulación. Sufrimos porque somos carne. Dice, sufridos en la tribulación. Aleluya, porque si usted ve a un hermano triste, tribulado, tiene algún problema, está sufriendo en la carne. Aleluya. Mire, ¿y qué dice después? Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Tenemos que ser constantes en la oración. Los que están orando de mañana tienen que activar su oración de la mañana. Amén. Tenemos que retomar, tenemos que ser constantes en la oración, iglesia, como cuerpo. Amén. Porque hay algunos que tienen el misterio de la oración, de la intercesión. Teníamos el ejemplo de nuestra hermana Verónica. Ella lleva orando, es como un trabajo para ella. Y Dios le provee. Hay gente que se dedica solamente a orar y Dios le lleva a la casa, le lleva el sustento. Dios le lleva a la casa la bendición. Gracias, hermanita, porque oraste por mí. Mira, el Señor me respondió y aquí te traigo, mira, te bendigo. Una cajita de supermercado, un regalito, un chequecito a veces, miren. Entonces hay gente que se dedica a esto 100% las 24 horas del día y el Señor se encarga de mantenerla. Aleluya. Y hay gente que tiene el don de la oración, el ministerio de la oración dentro de la iglesia. La oración es muy importante, son los pilares que afirman la iglesia. Ellos están pendientes, ¿por quién tengo que orar? El Señor le muestra su problema y se enfoca y Dios obra. A veces llega la hermanita, ¿sabe que tengo un problema? Hermanita Verónica, por ejemplo, aquí los que oran, hay hombres de oración, mi hermano Ian, mi hermano Joelito ora, hombres que Dios le levantó dentro de la iglesia para orar, mi hermano Antonio, mi hermana Verónica, mi hermano Miguel. Usted, si tiene algún problema, se puede acercar a ellos. No necesariamente puede ser el pastor, porque el pastor a veces tiene un montón de problemas, y para sacarle un poquito de carga al pastor, ¿sabe, hermanita, le pido un favor, puede orar por mí en este problema, en esta dificultad? Amén, le va a decir la hermana. ¿Se fija, no? Entonces hay gente que cumple esa función dentro de la iglesia, que es la oración. Denle un aplauso al Señor, amén. Pero dice que tenemos que ser constantes en la oración. Esto es general, constante. No porque mi hermana Verónica o mi Joelito o el hermano Ian están orando de madrugada, yo no voy a orar. También tenemos que nosotros orar. Amén. Dice, versículo 13, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos. Aleluya. Esta me gustó. Compartiendo para las necesidades de los santos. Bueno, el apóstol Pablo describe santo a la iglesia en sí. A todos somos santos. Pero también a los que sirven, a los que están sirviendo ahí también. Muchos tienen necesidades. Por ejemplo, gente, como les digo, que se dedica las 24 horas del día a servirle al Señor. ¿Ya? También ellos tienen necesidades. Nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades que pueda tener mi hermano que le está sirviendo las 24/7 al Señor. ¿Se fija, no? El otro día se me acabó el perfume. Le dije, no voy a estar calladito nomás, voy a orar nomás, Señor. Señor, se me acabó el perfume y Dios proveyó por ahí, tocó un corazón. ¿Se fija, no? Pero a veces hay que estar atentos. ¿Ya? ¿Cuál puede que sea la necesidad de mi pastora? ¿Cuál puede que sea la necesidad de mi pastor? ¿Se fija, no? Siempre el pastor lo veo con la misma camisa, ya como 6 años con la misma camisa, una camisita. ¿Se fija, no? De repente usted, como nos hablaba el obispo, va ahí al de shopping y promoción 2x1, ya, puede ser una para usted y una para su siervo. ¿Se fija, no? Esta camisa tiene... ¿Cuántos años tiene esta camisa ahora? 8 años. No sé si alguien se ha fijado que estos cuellos ya están, mire, ya no dan más por el cuello. El otro día mi hermana Verónica, cuando mi esposa estuvo de viaje, se me ofrecieron 2 hermanas a prensarme las camisas. Dios te bendiga, hermana Verónica. María Verónica me dijo, pastor, si quiere yo le prenso las camisitas. Y ella estuvo atenta
de que el pastor, ¿cómo está planchando él? Y ella me planchó las camisas, así un alto de camisa. Y yo creo que ella vio las camisas también, ahí más o menos nomás, los cuellos medio cantados, pero mire, uno tiene que estar atento a las necesidades de los santos, iglesia. Y a Dios le agrada eso. A Dios le agrada porque usted está atento, iglesia. Está atento, ¿cierto?, de las necesidades que puedan ver ahí dentro de la iglesia, si no solamente nosotros. También hay hermanos que son cuellos ahí para estar sirviéndole al Señor y están sin trabajo. El hermano veo que está sin trabajo. De repente meterse la mano en el bolsillo, todo hermano, Señor le bendiga, unas 10 luquitas, 5 luquitas. ¿Se fijan, no? Atento a las necesidades de los santos. Den un aplauso al Señor, amén. Tenemos que ser una iglesia ya, una iglesia madura. Amén. No pudiste. 5 minutos más, terminamos. No pudiste. Nadie se rió. Bueno, eso significa que estamos en el culto, amén. Comer todo. Amén. Sigamos. Mire, dice el versículo 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cómo era la novia de Isaac? Era una mujer que tenía el don de la hospitalidad, ¿se acuerdan, no? ¿Se fijan, no? Rebeca tenía el don de... Recibió al criado, lo atendió, le dio agüita, lo hizo pasar a su casa. ¿Se fijan, no? Tenemos que practicar la hospitalidad. Esas cosas le agradan a Dios. A veces, si no sabemos, podemos hospedar ángeles, dice la palabra del Señor. Imagínense que un día llega un ángel a su casa, lo visita, y usted lo hospeda. ¿A quién le pasó a Abraham? El ángel de Jehová lo visitó. Y le dijo, te voy a dar un hijo. Y a tu hijo va a ponerle Isaac. Y por ahí su esposa, ¿qué hizo? Se rió. ¿Por qué te ríes? Le dice, ¿no crees? ¿Se fijan, no? Entonces a veces nos puede visitar un ángel. Yo quiero sacar a colación a mi hermana Roxana. Ella tiene una casita bien humilde, ahí en La Toma. Y sabe que ella tiene el don de hospitalidad. Dios te bendiga, hermana. Hermana, sabes que me caís bien, hermana. De verdad, Dios te bendiga, hermana. Y lo poco que tú tienes, tú lo compartes. Tu casita es una ranchita así, la que se cae. Pero ella tiene esa gracia de atender al que llega. Dios te bendiga, hermana. Esas cosas la gracia del Señor. Dios te la va a bendecir, hermana. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener el don de hospitalidad. Y todo lo que hagas, no hacerlo para el hombre, iglesia. No lo hagas para el hombre, hazlo para el Señor. ¿Ya? Porque eso le agrada a Dios. Y si tú lo haces para el hombre, tenlo por seguro que te va a decepcionar. No lo hagas para el hombre. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Porque si tú lo haces para el hombre, tenlo por seguro que te va a decepcionar. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Me pierdo aquí dónde voy? Ayúdame, por favor. Bendecid a los que os persiguen. ¿Se fijan, no? Bendecid a los que persiguen. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Se fijan, no? Si te maldicen, te persiguen, tú tienes que bendecirlos y no maldecir. Cuidado. ¿Ya? Por ahí, aquí también habla que el Señor hace justicia con nosotros, Él pelea por nosotros. Pero cuando tú veas a tu enemigo caído, no te alegres, iglesia. No te alegres. Porque Dios va a ver tu actuar. No te alegres si te ve a tu enemigo caído, no. Ten misericordia nomás, iglesia. El Señor va a hacer justicia, va a pelear por ti. Pero no te alegres cuando veas a tu enemigo caído. Solamente que el Señor tenga misericordia. Aleluya. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. ¿Se fijan, no? Con los que lloran ahí tenemos que estar llorando. Unánime dice, entre vosotros, no altivos. ¿Se fijan? Unánimes. Un solo cuerpo. Unánimes. Todo a una. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva?
unánimes. Compartían juntos, comían juntos, oraban juntos, lloraban juntos, ayunaban juntos y veían la gloria de Dios. Porque esto le agrada al Señor, iglesia. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Vamos a empezar a ver cosas grandes, tremendas, poderosas. Pero tenemos que ser una iglesia que agrada a Cristo, que agrada al Señor. Unánimes entre vosotros, unánimes, toda una, el mismo Dios, el mismo amor, la misma fe. ¿Se fijan, no? No altivos, no mirar sobre el hombro a tu hermano, sino anciándoos, aquí no altivos, sino, ¿cómo dice? Asociados con los humildes. Se fijan, ¿no? Estar con ellos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¡Sacan a los niños! Mire, si usted va a Proverbios 3:7, dice que nosotros tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Siempre escuchar otra opinión es bueno. Por ahí mi hermano Rolando, él me da ese consejo: pastor, usted también tiene que aprender a escuchar. ¿Se fijan, no? Porque a veces no, porque no, sí, también. Igual uno se puede equivocar, iglesia. También escuchar otras opiniones. A lo mejor no porque te den una opinión tiene que ser así, pero sí escuchar y meditar y orar. ¿Se fijan, no? Puede que tenga razón o puede que no. Pero aprender, ¿cierto?, a escuchar. No ser sabio en su propia opinión. No, yo tengo la razón, yo no. Cuidado, iglesia. No paguéis a nadie por mal. Mire, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagar, dice, a nadie por mal. ¿Se fijan, no? No pagar mal por mal. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Dice, amados míos. Porque el que pelea por nosotros, ¿quién es? Es Dios. Si no, dejar lugar a la ira de Dios. ¿Se fijan, no? Dejar que el Señor haga. Él pelea por nosotros. Recuerde que la palabra también nos enseña: si tu enemigo te pide que le lleves el bulto 1 milla, tú llévaselo 2. Por ejemplo, un día puede llegar tu enemigo, te golpea la casa, te pide, no sé, un vasito de agua. Sorpréndelo. Oh, pasa adelante. Mira, vamos a almorzar. Siéntate a la mesa, te invito a almorzar. Aleluya, se fijan, ¿no? Tremendo. Qué tremenda enseñanza. Aleluya, santos del Señor. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de nuestro Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, mire, hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, mire, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, el hombre no va a quedar pensando, va a quedar meditando. Oye, ¿qué le pasa conmigo? Y así Dios va a ir trabajando en su vida. Que lo que es ser realmente un cristiano, un hijo del Señor. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, hermano. Aleluya, gracias, Señor. Rosa. ¿Sabe? Yo creo que es tiempo ya que el Señor va a comenzar a activar los dones. Porque usted, si no tiene el don, que los dones vienen de Dios. El don no lo entrega el pastor, iglesia. El don no lo entrega el hombre. El don lo entrega el Señor. Y yo, para poder servirle al Señor, tengo que hacerlo con el don que el Señor me entregó. El Señor a esta iglesia le lleva a otro tiempo. A usted lo lleva a otro tiempo, a otro nivel espiritual. El Señor quiere entregar estas joyas que hablamos, estas joyas que le entregó, ¿cierto? Cuando le entregó el criado a la novia. Estas joyas que le dio, que le presentó de parte de su Señor. Estas joyas representan los dones, los talentos. El Señor, esta noche yo creo en el Señor que Dios va a obrar.
a obrar en tu vida. ¿Cuántos quieren recibir los dones? Yo no sé cuál es el don que Dios tiene para ti específicamente. Sí, en algunos los feos. Pero si tú no tienes la seguridad de cuál es el don que tienes, dile: Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser parte de tu miembro. Pero Señor, quiero recibir el don que tú me has dado, que tú tienes para mí, Señor, esta joya, este tesoro. Aleluya. Mire, dice, ahora bien, 1 Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Algunos van a ser hombres que van a tener, hombres sabios, en la palabra, en el consejo, en la predicación, en la exhortación. El don de palabra de sabiduría. A otros, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros, el don de fe, por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, de discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, aleluya. A otros, diversos géneros de lengua. Mire, a otros, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Él quiere. Es tan solo que usted quiera también y ponerse en las manos del Señor. Los niños bajan. Esta noche el Señor puso en mi corazón, de acuerdo a lo que Él está enseñando, a lo que estamos aprendiendo. El Señor quiere impartir sus dones a su iglesia. Pasa adelante, iglesia. Si usted quiere recibir los dones del Señor, esto es bíblico. Tenemos que imponer las manos. Tenemos que orar por usted. Pase adelante en el nombre de Jesucristo. Para que nosotros, los que oramos, usted pueda recibir el don que Dios tiene para su vida.